lo sumamos ahora también el columnista nuestro, Henry Peralta, que también es docente, es abogado y además es contador público nacional. Así que, Henry, buenas tardes, ¿cómo va? Hola Carlos, hola Martín, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, Zuleta, ahí lo tiene. Buenas tardes, Henry, un placer escucharte. Bueno, con Henry venimos trabajando bastante respecto de la educación y por supuesto quería unir a estos dos docentes para que ayudemos un poquito más a la gente a ir resolviendo esto, porque está teniendo, digamos, características muy preocupantes, Henry, ¿no? Sí, a mí me preocupa la visión del gobierno, que más que preocuparse por la educación, se preocupa por el seguro de desempleo, porque hoy por hoy se ha dejado de pensar en la gente. Y te traigo una reflexión. Sí. Yo trabajo con una agrupación inversora china y que he tenido la posibilidad de saber cómo es la educación en otra parte del mundo y te la transmito, porque la verdad que para qué me sirve quedarme con el conocimiento de cómo han avanzado en otros lugares y qué atrasados que estamos atrasados 50 años. En China tienen 6 C. Es decir, ellos apuntan a que el conocimiento tiene que ser trabajado sobre la curiosidad, el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración, la comunicación y el generar confianza. Porque la inteligencia artificial ha venido a ocupar todo lo que se encuentra dándose hoy día en la educación en Argentina y en San Juan sobre todo. Entonces, ellos, por ejemplo, solamente hacen hincapié en la matemática y lengua como base, pero matemática aplicada para el uso racional del conocimiento en matemático. Y lengua y 3 idiomas para poderse comunicar, los hacen hacer pasantías en el exterior, tienen un sistema fenomenal de aprendizaje en el exterior, se insertan, tienen una concepción de insertarse en el mundo y de adueñarse del mundo, entonces van y aprenden qué es lo que saben y qué es lo que necesitan para saber cómo pueden proveérselo. Pero nosotros estamos atrasados de 50 años, es decir, seguimos discutiendo los salarios todos los meses, la currícula, ver ahora un examen del día 24 para ver el grado de aprendizaje, pero es decir, vamos viendo ni siquiera una reacción hacia lo que realmente el mercado está necesitando. Es decir, la educación tendría que estar acompañando lo que los humanos necesitan y lo que la IA, la inteligencia artificial, no hace. Es decir, la inteligencia artificial acopia, es lo que estamos haciendo nosotros con los alumnos de los chicos ahora. Les acopiamos dogmáticamente conocimientos, pero estamos equivocados. Es decir, los chicos terminan saturados, cansados, frustrados, porque lo que les han enseñado no les sirve para la actividad privada. Es decir, salen sin posibilidad primero de insertarse laboralmente. Y segundo, que lo que han aprendido no sirve para nada, porque lo pueden fácilmente recibir desde la inteligencia artificial. Así que lamentablemente tengo este pequeño aporte a la visión que estoy haciendo del sistema. Martín. Sí, lo escuchaba atentamente a Henry y me permito disentir en algunos puntos porque realmente es muy importante la experiencia que marca Henry, sí, pero a ver, yo creo fundamentalmente que el sistema educativo argentino está en una profunda crisis, pero fundamentalmente porque creo que ha perdido de vista o ha perdido el foco de lo que es la educación y de lo que debe ser la educación. Yo no soy tan admirador de la inteligencia artificial en este aspecto o en este sentido, de creer de que como los chicos tienen, digamos, todo ese conocimiento a mano, que la inteligencia artificial vendría a ser para la educación como, digamos, un paso más en la evolución de
poder, digamos, acumular información, como los buscadores de Google. Es decir, yo no creo que el acceso a Internet o el acceso a la inteligencia artificial sea, digamos, que venga a solucionar alguna cuestión de la educación tendiente, digamos, a traerle a los alumnos respuesta a un montón de situaciones. Creo que la educación fundamentalmente debe generar cultura, debe generar un pensamiento crítico y debe desarrollar la inteligencia. Es decir, ver la educación, esto lo he escuchado mucho últimamente. No estoy de acuerdo con creer que el sistema educativo debe prepararnos para el mundo del trabajo. Sí, obviamente que nos debe y nos va a preparar para el mundo del trabajo, porque nos da los conocimientos fundamentales y algunas herramientas para, digamos, o desarrollar una carrera profesional o insertarnos en el mundo laboral, pero no enseñarnos a trabajar en el aspecto o en el sentido de creer que hay muchos conocimientos que ya no deberían impartirse en las escuelas, sino que las escuelas nos tienen que enseñar a trabajar algo útil para trabajar o insertarnos. Creo que eso es una visión un poco peligrosa de hacia dónde tiene que ir el sistema educativo. Y el gran problema, yo como docente ya de 15 años, y que uno observa cómo ha ido cayendo precisamente todo lo que tiene que ver con el conocimiento, con el esfuerzo, con la cultura del trabajo. El gran problema es que hace 20 años y un poco más a esta parte comenzaron a aplicarse un montón de teorías pedagógicas que nos han llevado a este punto. Nos han querido convencer que en la escuela debe primar más lo emocional sobre lo intelectual, nos han querido convencer que en la escuela los docentes también van a aprender y tienen que tener en cuenta o ponderar las situaciones particulares del alumnado por sobre, en definitiva, el conocimiento que deben impartir. Cada espacio curricular debe impartir un conocimiento mínimo indispensable y debe evaluar y debe asegurarnos que los alumnos acrediten tener esos saberes o esos conocimientos, y creo que eso ha terminado repercutiendo de manera muy negativa, a tal punto de que cuando uno en definitiva se pone a ver los resultados que han obtenido otros países, digamos, que profundizaron y que aplicaron hace muchísimo tiempo, vienen aplicando también la incorporación de las TIC, de las tecnologías a la educación, han tenido que revertir un montón de estas cuestiones, como por ejemplo los países nórdicos o Francia, en donde ya se está volviendo a la lectoescritura, porque han, digamos, observado un deterioro abismal en lo que son las capacidades del alumnado cuando han incorporado las TIC, y entendiendo que la incorporación de estas TIC, es decir, de las tecnologías aplicadas al sistema educativo, entendiendo como, digamos, una superación de la, digamos, de la educación formal tradicional. O sea, creo que nos debemos un debate profundo, pero la Argentina lamentablemente está tan en crisis, y que hablar de inteligencia artificial o de la incorporación de las TIC también está tan lejano, desde mi punto de vista, a la realidad de lo que es la Argentina. Yo los invito a que vayan a una escuela secundaria, cualquier escuela secundaria en nuestra provincia, y díganme cómo incorporar tecnología a las clases en escuelas que no tienen ni siquiera acceso a Internet, por ejemplo, ¿sí? O sea, hay muchas cosas que debemos planteárnosla con realismo, porque creo que fundamentalmente, digamos, debemos, para poder avanzar, sobre todo en educación, que son procesos tan lentos, debemos aplicar, en definitiva, desde mi punto de vista, de procesos pedagógicos realistas, y fundamentalmente debemos comprender, creo yo, y de ahí sí ya hay que hacer una discusión política hacia dónde debe ir la educación. Yo creo que la educación debe ir hacia impartir conocimiento, hacia impartir digamos, a lograr ciudadanos con juicio crítico, y no, digamos, a procesos más automatizados, como decir, ¿para qué voy a estudiar historia si yo le voy a preguntar a la inteligencia artificial una fecha y me la va a decir? ¿O para qué voy a estudiar, no sé, cualquier cosa si yo tengo el teléfono en la mano y el teléfono me va a dar la respuesta que yo necesito? Creo que eso es una visión un poco complicada, más teniendo en cuenta y más sabiendo lo que se viene hoy
que tenemos una agenda política mundial, global, donde el conocimiento va a empezar a influir muchísimo. Tenemos sociedades que han generado tanto conocimiento y tanta riqueza que en 10 años van a estar colocando a seres humanos en Marte, viviendo de manera permanente. O sea, nosotros tenemos que entender que en Argentina estamos compitiendo contra sociedades que ya han generado el conocimiento y los recursos económicos suficientes para poder colonizar otro planeta, ¿sí? Y creo que esos son los, digamos, las discusiones de fondo que tenemos que tener, porque la inteligencia artificial, le gusta a quien le gusta escuchar esto, y se lo digo a muchos docentes que deben estar del otro lado, y a muchos alumnos, y a muchos jóvenes, a esa información que carga la inteligencia artificial, ¿sí? O esa información, perdón, que nos da la inteligencia artificial, la cargan seres humanos. Seres humanos que han producido ese conocimiento y que no somos nosotros los argentinos. Entonces, ojo con ese engaño de creer que por tener acceso a Google o a la inteligencia artificial, nosotros debemos mirar en otras cosas, porque en definitiva un buen sistema educativo debe enseñarnos a pensar, a tener juicio crítico, a tener valores que no te lo da la inteligencia artificial, y fundamentalmente generar una cultura para también, bueno, saber hacia dónde tiene que ir la sociedad. Ahora, Henry, ese fue uno de tus primeros capítulos a propósito de la educación, ¿no? Sí, más que todo porque además de tener bastantes años en el sistema educativo, nos conocimos con vos, Carlos, cuando yo estaba a cargo del PRICE en todo lo que era el tema de reforma educativa en la fase económica financiera, y bueno, nos conocimos hace 25 años, y era un programa enlatado que es el que usamos actualmente. Fracasó en España, se compró enlatado, es lo que está vigente. España ya lo dejó de usar, y las tecnologías aplicadas están realmente en auge en todo el mundo. El pensamiento crítico al que hace alusión mi colega y amigo, desgraciadamente en las escuelas no se da, porque la lógica, la materia lógica y psicología no está incorporado dentro de la mecánica educativa en ningún área. Entonces los chicos desgraciadamente absorben lo que el profesor limitadamente les puede transmitir en las pocas horas de clase que tienen en el año. Creo que yo lo estoy padeciendo con mis alumnos, que ya están cansados de escucharme y de leer lo que uno les induce con la lectura empáticamente para que se involucren en la temática, pero no tienen un pensamiento crítico que se desarrolle ni en las casas, ni en las escuelas, ni que vengan de años anteriores con un pensamiento crítico para avanzar en lo que Martín cree. Claro, que puede hacer con este sistema. Y complementariamente los oficios, ¿no? Los oficios que hacen falta. A ver, la educación tiene que servir para lo que los humanos necesitan, no necesariamente los humanos necesitan del trabajo. En Estados Unidos se los educa a los alumnos para ser empresarios, para manejar el dinero y para someter al resto de la sociedad. Y lo vemos en las distintas películas, lo vemos en las distintas chicos que vienen de intercambio, en las series televisivas. Es decir, ellos tienen una concepción del uso de la educación para lucrar, no para ayudar al humano, sino para beneficiarse del sistema y para someter a los demás. Pero es una visión educativa que pertenece al sistema educativo de Estados Unidos. Es decir, claro, recién les comentaba qué es lo que hacen en China. Japón tiene un mismo pensamiento que China al respecto. Y lo que están haciendo en Suiza, Finlandia, que son los pioneros en esta educación, que se le suma conocimiento a través de la lectoescritura, pero para mejorar la interpretación del ser humano al que tiene que satisfacer. No lo hacen pensando en qué lucrar, cómo lucrar, como lo hacen en Estados Unidos, pero el conocimiento que les da, les imparte un educador, no es la verdad revelada,
Si uno, vamos a un ejemplo, si vamos a analizar el comportamiento de Sarmiento, vamos a ver a través de los 3 libros que escribió, del mismo libro que escribió 3 veces, perdón, Facundo, en los 30 años lo vemos a Sarmiento que cambió de ser federal a ser unitario, ser perseguido por Rosa, y después escribió una tercera versión hiperfederal para una cosa así loca que los docentes de historia no te enseñan que tuvo este cambio filosófico en su vida Sarmiento. No lo veo por Sarmiento solamente, los San Martín, es decir, tuvo una educación dentro de la monarquía española y vino acá, cambió de filosofía. Es decir, ese pensamiento crítico de cuestionar lo que nosotros consideramos que es incuestionable. Sarmiento es el mejor, no es incuestionable, no se lo da al chico en las escuelas. Es decir, estamos todavía dogmatizando como si fuera una enciclopedia a los chicos para que aprendan lo que el profesor les quiere dar y como que se los quiere dar. Pero la lectura está ausente en las bibliotecas. Es decir, ahora, Henry, perdóname, ahí quiero recordar lo que se está haciendo en San Juan con la educación, con este plan que sacó el gobernador. ¿Cómo lo ves vos, Martín? ¿Y cómo lo seguís viendo, recordando tu punto de vista, Henry? ¿Voy yo primero, Henry? Ahí voy yo. A ver, el plan de alfabetización del gobierno provincial, le doy mi opinión como se lo dije en su momento. Sí. A ver, el gobierno provincial estaba bien, digamos, puesto en conocimiento por parte del gobierno nacional de que iba a lanzar un plan de alfabetización y que lo quería lanzar en la provincia de San Juan por todo lo emblemático que significa Sarmiento. Y simplemente el plan de alfabetización provincial consistió en tratar de adelantarse una semana a la llegada de esa presentación del presidente acá a San Juan, pero realmente una implicancia, digamos, importante o que haya sido fruto de una planificación, por lo menos en la provincia de San Juan no se advierte, ¿sí? Sí es importante reconocer los problemas de alfabetización que tenemos. Nosotros tenemos problemas muy graves de lectura comprensiva y de razonamiento. Por ejemplo, en matemáticas andamos muy mal, en lengua los alumnos andan muy mal, y en todas las ciencias sociales, si el alumno anda mal en lenguas, por supuesto, no tiene la capacidad de comprender lo que lee, se vuelve todo un poco más difícil. Yo lo estaba escuchando a Henry y comparto muchas de las cosas que Henry está manifestando o planteando como diagnóstico. Lo que no comparto por ahí en algún aspecto es, digamos, sobre qué debemos hacer con la educación. Sí, creo que todos sabemos que estamos mal y creo que todos podemos discutir cuál es el origen de ese diagnóstico, ¿sí? Creo que entre muchas cosas en nuestro país ha habido una política educativa que destruyó el sistema educativo. La Argentina, no debemos olvidarnos de algo, la Argentina hace un poco más de 100 años para atrás implementó un sistema educativo moderno y que se correspondía con las realidades que necesitaba nuestro país en ese momento. Yo lo escuchaba a Henry y Henry plantea muy bien esto de que, bueno, los chinos encontraron su forma, los japoneses, copiándole un poco, dice Henry, también encontraron su manera, los norteamericanos otra manera distinta y los europeos otra forma diferente, pero tienen algo en común, los chinos, los japoneses, los norteamericanos, los europeos, que de una u otra manera sus sistemas educativos logran determinados objetivos que el nuestro no. O sea, claro, que es muy importante entonces entender que lo que hizo el gobierno nacional, reconociendo la necesidad de un plan de alfabetización, es importante porque por lo menos saca a la luz o pone arriba de la mesa un problema que está muy tapado, porque en la República Argentina hace 30 años aproximadamente empezaron a aplicar
políticas educativas pedagógicas, ¿sí? Los filmus en su momento, basándose en Gramsci. Uno va a la Universidad Nacional, a Filosofía, y se encuentra con autores, bueno, totalmente que van a contramano de lo que es el pensamiento, digamos, liberal triunfante en el mundo, liberal en el buen sentido de la palabra. Hasta China aplica una especie de liberalismo porque entienden que, en definitiva, los conceptos básicos y elementales de la economía deben estar presentes en un Estado moderno, y nosotros seguimos, y ahí sí comparto con Henry, que no sé si tiene mucho que ver con la visión que le quiere dar el docente, sino con una línea educativa que le ha hecho mucho mal a nuestro país, y donde desde el punto de vista pedagógico, para que la gente me comprenda, porque una cosa está el contenido que imparte el docente, pero después está la línea pedagógica. La línea pedagógica ha sido en la Argentina empezar a poner foco, un énfasis en las emociones, en la educación sexual, en reformular, digamos, el vocabulario para ser inclusivos, en un montón de cosas que nos han desconcentrado del objetivo principal que tiene que cumplir un sistema educativo. Y por otro lado, esa idea de creer que los alumnos se aburren en una clase y que por consiguiente los docentes tenemos que convertirnos en una especie de, guarderías infantiles que van a hacer divertir una clase, que los chicos se entretengan, nos ha llevado a muchos recursos fuera de clase, no en clase porque no hay muchos elementos en clase, pero fuera de la clase, donde está el video, donde está, una cuestión de YouTube, otra cuestión de TikTok y un montón de cuestiones que hacen, en definitiva, tratar de que el docente busque herramientas para que los alumnos se entretengan. Y la verdad que nadie quiere decir esto, pero formular un pensamiento abstracto requiere lectura, requiere comprensión. No hace falta, digamos, una especie de, entretenedor de chicos frente del aula para que los chicos salgan contentos y digan que ha sido divertida la clase. Creo que hemos perdido el foco en eso. Es muy importante entender que en la educación, para aprender los conocimientos, hay que estudiar, hay que comprender, y para eso debemos invertir tiempo. Y los jóvenes, lamentablemente, están invirtiendo cosas en cualquier otra cosa, menos en eso. Y por ahí los lineamientos de todas las autoridades escolares han sido muy malos en estos últimos 20 años y un poquito más, porque han encontrado distintas formas o distintas maneras de pretender que el docente debe considerar un montón de situaciones ajenas al conocimiento, estrictamente hablando, para que nadie se considere fracasado en nuestra sociedad. Y así hemos llenado esta sociedad de un montón de chicos que salen de la escuela secundaria sin saber leer ni escribir, lo más básico y elemental. Nadie se explica cómo pasaron una primaria y una secundaria sin leer ni escribir. Yo tengo la respuesta. Han pasado toda una primaria y toda una secundaria sin saber leer ni escribir, sumar, dividir ni multiplicar, porque tuvieron docentes que no, certificaron ese conocimiento por muchos motivos, muchas veces impulsados desde el poder, porque las políticas de los ministerios de educación ha sido tratar de mostrarle al mundo una mentira, como la que nos acostumbró el kirchnerismo, de que estadísticamente repiten menos personas de las que deberían repetir. Yo creo que debe llegar por fin, y este gobierno ya se perdió la oportunidad de hacer, un diagnóstico real, de decirle y bajar una línea: miren, sin esfuerzo nadie aprueba más en la República Argentina. Así tenga que repetir, todos los argentinos tengamos que perder un año y repetir, pero cuando vean que la cosa viene en serio, va a cambiar la actitud. Porque acá, ¿sabe lo que le pasa a los alumnos? No se esfuerzan, no trabajan, no les importa el conocimiento y no quieren esforzarse porque saben que de una u otra forma, al final del camino, va a estar la luz a tiro de decreto que los va a hacer pasar. Esa es la opinión de lo que está sucediendo. Henry. Yo soy un poco más vehemente y en cuanto a la visión de que tiene el gobierno actual, totalmente equivocado sobre el diagnóstico. Se cree que con la lectoescritura van a solucionar el problema. Acá hay problemas de raíces que se han perdido, que no se van a recuperar en un año ni en 2 años, porque se ha perdido una generación de chicos que, por ejemplo, yo doy, entre otras materias, derecho. Y el derecho natural para ellos recién lo conocen
en quinto año, cuarto año, cuando yo les doy derecho civil, derecho comercial y conocen el derecho cuando desconocen la existencia del derecho natural. Es decir, no los induzco ni los quiero llevar por la religión como uno de los tantos elementos que conforman el derecho natural, pero no tienen los límites en sus conductas familiares que reconozcan la existencia del derecho natural. Lo vienen a conocer en la escuela. Es decir, hemos perdido una generación, no un año ni 2 años, se ha perdido 30, 50 años. Es irreparable esto. Tiene que hacer un cambio total, no un parche como el que pretende el gobierno realizar con el sistema de lectoescritura, de aprendizaje, de comprensión de texto, porque no es imposible que lo pueda la sociedad y culturalmente, una sociedad que se ha perdido en su conjunto, recuperar valores básicos de conciencia. Yo en la provincia tengo una fundación que hace tiempo seguimos a Edmund Bono sobre la enseñanza del pensamiento lateral, pensamiento crítico, todo lo que es la lateralidad y la inductividad. Es decir, no hacemos mella con el pensamiento deductivo, que es el que se está aplicando con la deducción, con la educación actualmente, de lo general o particular, sino que a la inversa. Les enseñamos a un pensamiento crítico, pero desgraciadamente somos una institución privada que mínimamente estamos participando en la formación de nueva generación para que tengan una apertura mental distinta. Pero este sistema y esta evaluación que se va a hacer es un parche para ver cómo se soluciona, pero seguimos sosteniendo la educación y el sistema educativo como un seguro de desempleo más. Es decir, para sostener la cantidad de docentes que no los podemos dejar en la calle, cantidad de chicos que no van a tener trabajo por más que se modifique este sistema, porque se ha perdido la visión de conjunto. ¿Para qué tiene que servir la educación? Y el tiempo perdido no se recupera, como decís. Es irrecuperable. Es decir, yo lamento que tener que recibir llamadas a los chicos para que sacarlos de la comisaría cuando han egresado hace 3 o 4 años, porque no tienen salida laboral con los conocimientos que tienen, y no lo van a tener tampoco con la modificación que pretenden implementar, porque no está ajustado a las reales necesidades que tiene el sistema para absorber los chicos que están educándose. Es decir, el problema es mucho mayor, no es de diagnóstico de la situación actual, sino que no hay un análisis de la proyección futura para dónde vamos y para dónde queremos conducir a los chicos. Mientras no coincidamos en estos elementos básicos, es inviable cualquier sistema educativo. Bueno, la vamos a seguir, Martín, ¿no? Sí, la verdad que es un placer compartir estos minutos con Henry, una persona con mucha experiencia y trayectoria en muchos ámbitos de la vida profesional y obviamente de la educación también. Y coincido, nos hace falta un debate profundo para que nos sentemos y nos pongamos de acuerdo todos, los agentes del sistema educativo, hacia dónde tenemos que llevar la educación, porque lamentablemente reducir los problemas educativos a una cuestión presupuestaria, como nos quiso hacer creer Filmus, que la solución estaba de pasar de un 3% del presupuesto a un 5%, o sea, una tontera meramente presupuestaria que no cambió absolutamente nada. Creer que, digamos, convertir a la escuela en un lugar receptor de las emociones y de los pareceres y de los sentires de los alumnos tampoco nos ha dado mucho resultado, descuidando lo académico. Yo creo en eso, soy bastante, digamos, crítico y tengo mi postura muy clara en el sentido de que creo que hay que convertir a la escuela en un lugar donde el alumno vaya a recibir conocimiento. Salir de la escuela del entretenimiento, salir de la escuela, digamos, de las emociones y de la segunda familia
y de que generan lazos ficticios, porque como dice Henry, los chicos salen del secundario y no estamos los docentes, ni están los compañeros, ni nadie resolviéndoles la vida, la tienen que resolver solo a la vida, y es así como debe ser. Y en definitiva creo que un sistema educativo que se limite a una discusión salarial, a una discusión presupuestaria, a una discusión de la problemática que tienen los alumnos en su familia, me parece que es errarle al foco. El foco es tratar de pensar, volver a convertir a la escuela en un lugar donde los chicos vayan a recibir conocimiento. Creo que eso es fundamental y creo que es bastante realista y no tan difícil de realizar. Claro que sí. Henry, también, ¿no? Que creo que hay que profundizar esto porque esto recién empieza y realmente no se está viendo la luz al final del túnel, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mientras no se tenga claro hacia dónde queremos ir, vamos a estar poniendo parches a la deriva sobre un sistema que no funcionó en España, que lo compramos enlatado en España, quisimos implementarlo acá y estamos poniendo parche sobre parche, creando cargos en el Ministerio de Educación para controlar lo incontrolable, porque esto ya es una debacle del sistema que no da para más. El sistema presupuestario creo que tiene que ser reveído sobre la visión sobre qué es lo que necesita la sociedad o el ser humano y adaptarse conforme a esa situación. Mientras no tengamos en claro que a los chicos tenemos que despertarle la empatía, la curiosidad, el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración, la comunicación. Los chicos no saben hablar, no son solidarios entre sí, es decir, salen a matarse en los recreos, generarles confianza en ellos mismos. Mientras no tengamos estos elementos básicos, estamos poniendo parches en algo que no tiene sentido. Y somos parte, desgraciadamente, del sistema. Mire, yo quiero aprovecharlo a Henry antes que se me vaya, porque me parece algo muy importante, Henry, que usted como docente y yo también como docente, Henry, lo vemos permanentemente. Lo que cuesta hoy, de hace 10 años a esta parte, lo que cuesta que un chico se pare adelante del curso a dar una lección. Cosas que eran comunes y habituales en los viejos sistemas educativos, y creo que hoy es necesario. Por eso, a eso apuntaba yo, de que, digamos, hay cosas básicas y elementales, teniendo en cuenta los recursos con los que contamos actualmente, que debemos recuperar, porque como dice Henry, los chicos no saben expresarse, los chicos no tienen empatía, les falta comunicación, y creo, Henry, aprovechando la experiencia que tú tienes también, creo que debes haber notado, no sé si te pasa, lo difícil que es que un chico se pare delante de un curso y dé una lección o dé una explicación de algo. Y creo que hay cosas muy sencillas a las cuales volver y que lamentablemente, bueno, hemos perdido porque hemos sacado el foco en el conocimiento y lo hemos puesto en la emoción, lo hemos puesto en el sentimiento, lo hemos puesto, digamos, en la diversión y en tratar de mostrar que vivimos en una sociedad donde nadie fracasa y debemos acostumbrarnos que, bueno, los fracasos o los éxitos deben ser el resultado del esfuerzo. Si no comunicamos eso desde la escuela, creo que, bueno, no hay sistema educativo posible mientras no apliquemos esas reglas básicas y elementales. Claro, sí, señor. Bueno, a los dos, muchas gracias. Creo que estos son los aportes que tenemos que recurrentemente ir haciendo, porque se nos va el tiempo a todos, no solamente a los chicos, que marcaba muy bien Henry y que anotaba también bien su letra. Así que a los dos muy agradecido. Gracias, Carlos, gracias, Martín, un fuerte abrazo. Martín, vos sabés cómo te aprecio y te quiero. Gracias. Estamos en contacto. Gracias, Henry, un placer haber compartido estos minutos con vos. Creo que es la primera vez que nos cruzamos en un programa, así que gracias, Carlos, por haber hecho que podamos compartir unos minutos con Henry, que también es una persona que lo estimo mucho, muy amigo de papá, así que, Henry, un gran abrazo. Gracias. Para eso es la radio. Bueno, seguimos en de noticias, agradecer a los profesionales del derecho y también educadores que nos han dado un perfil de lo que está pasando naturalmente en el país y en el mundo. El